Una madre siempre ama a los hijos que Dios manda. Sean de carne o sean de alma, los acoge con amor. Una madre da cariño y consuelo al corazón. Y aunque a veces se equivoca, intenta hacerlo mejor. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Ya estamos aquí una semana más reunidos en el nombre del Señor en este tu programa Tips de una mamá de 5 hijos. Yo soy tu amiga Silvia del Valle y estoy feliz de que me permitas entrar en tu hogar con este programa. Gracias de corazón, gracias a Valora Radio porque nos hace posible trabajar en esta espiritualidad de comunión aquí desde Floricanto, Santa María Reina de la Paz, en la diócesis de Querétaro. Y también agradecemos a todos nuestros hermanos que se conectan y que nos hacen favor de compartir este programa en sus medios. Por ejemplo, el canal digital de la Arquidiócesis de Monterrey. Gracias de corazón al Padre Javier de la Torre y a Francisco, que está en los controles. Gracias por permitirnos hacerlo. Y también a Comunica Luz de la Arquidiócesis de León, a la Diócesis de Cuernavaca, la Diócesis de Linares, la Diócesis de Valle de Chalco y la Diócesis de Netzahualcoyotl. Gracias por permitirnos trabajar en comunión. De verdad que es súper importante este trabajo en comunión porque así hacemos iglesia y potenciamos todos estos medios que Dios nos ha permitido tener. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema muy interesante porque en este mundo de la comunicación inmediata, ¿no? Donde todos podemos estar perfectamente comunicados de manera inmediata, de manera, pues no sé, vamos, minuto a minuto. Si sucede alguna cosa, pues no sé, en nuestra sociedad o en nuestro país o en el mundo entero, pues ahora podemos estar viendo y escuchando en tiempo real todas estas situaciones. Y esto nos da también a pensar un poco de pues que hay muchos lenguajes ahora y nuestros hijos no se quedan fuera de esto de los lenguajes, ¿no? Entonces el tema de hoy, el tema que quiero que tratemos es los 1001 lenguajes para entender a nuestros hijos. Y es que cada persona es distinta y cada persona tiene a veces lenguajes específicos que nos pueden ir dando pautas para poderlos entender, pero aquí vale la pena decir que es muy importante que nosotros como mamás, como papás, estemos abiertos a escuchar con los oídos del corazón. Vale la pena hacer referencia a esto porque el próximo domingo de la Ascensión, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa nos da un mensaje a los comunicadores católicos y a todo el mundo, ojo, no nada más es para los comunicadores, pero bueno, suponiendo que fuera para los comunicadores, todos comunicamos en todo momento. El documento de Puebla en el numeral 1063 dice que evangelizar es comunicar. Así que todos aquellos que dicen que están evangelizando, pues sorpresa, también están comunicando. Así que todos comunicamos, lo queramos o no, comunicamos hasta con el silencio. Por eso, este mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que el Papa nos da cada año, nos toca a todos. Y el día de hoy es un tema pues de verdad súper importante. En este año la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se titula Escuchar con los oídos del corazón. Y entonces justamente eso es lo que nosotros como papás y mamás debemos hacer. Abrir nuestros oídos externos, pero sobre todo los oídos del corazón, los oídos internos, para poder escuchar con profundidad y acoger el mensaje que nos dan nuestros hijos. Bueno, todo el mundo, ¿verdad? Pero principalmente nuestros hijos, de tal manera que si queremos escucharlos, verdaderamente escucharlos y acoger el mensaje que nos están dando, a veces a gritos, porque así lo hacen, y a veces con actitudes, pues entonces tenemos que aprender a discernir los 1001 lenguajes que tienen nuestros hijos. Y esto es súper importante. ¿Se fijan cómo este tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, pues no está así como que lejano a nosotros, como que esto es para la gente
que estudia o que practica o que ejerce la comunicación, sino que es para todo el mundo. Y por esto, el día de hoy es súper importante que tengamos mucha conciencia de que nuestros hijos tienen un lenguaje propio. Recuerden, cuando eran bebés, cuando eran chiquitines, recién nacidos, pues no sabían hablar nuestros hijos, ¿no? Si tú eres mamá primeriza y tienes bebé chiquito, ojo, no saben hablar, pero se pueden comunicar. ¿Cómo? Por medio de ruidos, de movimientos. Hasta el mismo llanto es distinto cuando es por una cosa que cuando es por otra. No lloran igual cuando tienen hambre que cuando tienen frío o cuando ya necesitas cambiarles el pañal o cuando tienen sueño. Son llantos distintos. Miren, yo con 5 hijos de verdad que aprendí a distinguir perfectamente y hasta la fecha les puedo decir cuando un bebé llora por hambre, por frío, por sueño, porque está agotado, porque no sabe qué hacer, etc. Entonces es cuestión de observar, escuchar, estar cercanos a nuestros hijos. Conforme van creciendo, pues van generando otro tipo de lenguajes, tanto con la voz como con las actitudes y sorpresa, con los abrazos, con las palabras, con las caricias, pero también con los berrinches, con los azotones de puerta, con los cambios de look, etc. Todo esto es algo maravilloso e increíble cómo se pueden generar lenguajes propios y sorpresa. La tecnología también lo permite porque ahora nuestros hijos y nosotros también, no crean, nosotros también entramos en esto. Se puede generar un lenguaje con los emojis, por ejemplo, ¿no? De los mensajes, o sea, puede ser un mensaje de texto muy frío con simples letras, pero cuando tú agregas un emoji, puedes expresar un sinfín de sentimientos que a lo mejor las palabras llanas no te permiten expresar. No es lo mismo un estoy bien, gracias, a que le agregues un estoy bien, gracias y una carita feliz, o un estoy bien, gracias y a lo mejor una carita así enojada, ¿no? Cambia totalmente el sentido de lo que estamos hablando. Es así que por eso debemos tratar de abrir, escuchar con los oídos del corazón y pues tratar de entender los lenguajes de nuestros hijos. Por eso hoy te quiero compartir mis 5 tips para lograr comprender y aprender, porque son 2 cosas distintas. Una cosa es comprenderlos y otra es aprenderlos. Aprenderlo es escucharlos con los oídos del corazón, acogerlos y entonces desde ahí responder a nuestros hijos. Fíjense muy bien, mis 5 tips son para lograr comprender y aprender los lenguajes que nuestros hijos usan. Esto nos va a ser de mucha utilidad porque nos va a facilitar el proceso de la comunicación entre padres e hijos. Hablando un poquito de que si no tenemos una buena comunicación, no podemos fluir como familia y no tendremos una buena relación. Pero vámonos rápidamente y sin escalas al primer tip, que es observa y escucha a tus hijos. Es súper importante que abramos los oídos internos, abramos los ojos, los sentidos internos para poder comprender a nuestros hijos, para poder entender la forma en que se expresan. Cada lenguaje de cada uno de nuestros hijos es único, porque ellos son únicos. Y cada gesto para uno puede tener un significado y para otro de nuestros hijos otro significado. Por eso es un arte esto de ir codificando los lenguajes que nuestros hijos nos van presentando, pero como madres y padres de familia lo podemos hacer. La sorpresa es que Dios nos ha capacitado con una máquina decodificadora, ¿no? Podemos ir aprendiendo y comprendiendo y además podemos ir discerniendo qué nos van diciendo nuestros hijos con sus lenguajes, con sus actitudes, con su forma de ser, con su forma de expresarse. Y como te decía, desde muy pequeñitos, desde el llanto, desde el quejidito,
¿no? Desde la forma de moverse, de estirarse, podemos ir comprendiendo cómo son nuestros hijos. Y de verdad es asombroso cómo desde muy bebecitos, desde recién nacidos, van expresando su forma de ser, su forma de sentir, su temperamento lo van sacando, y entonces nosotros los podemos ir comprendiendo. Es importante entonces que nosotros también entendamos que no nada más se trata de escuchar o de ver con los oídos externos, sino de acoger en el corazón, escuchar con los oídos del corazón lo que nuestros hijos nos van dando a entender, para que entonces sí podamos, pues sí, comprender, acoger ese mensaje y desde ahí dar una respuesta clara, una respuesta eficaz, para que nuestros hijos comprendan también que hay una comunicación y que esta comunicación es asertiva. Es entonces importante que también nosotros nos vayamos involucrando con este lenguaje y que les podamos hablar con sus palabras, que les podamos expresar nuestras ideas, nuestro cariño, nuestro pensar con sus mismos gestos, de tal manera que nos puedan comprender. Ya sé, me vas a decir, oye, pero cuando los gestos y el lenguaje no son los más adecuados, bueno, pues entonces llega el momento de darles a conocer cómo sí debería ser ese lenguaje, para que ellos mismos sientan una confrontación no violenta, ojo, no, sino puedan tener una comparación y a lo mejor con el puro testimonio, con el puro ejemplo, puedan hacer ese cambio. En muchas ocasiones, los gestos más irritables, violentos, agresivos que nos expresan nuestros hijos no son por violencia, sino por llamar nuestra atención, por decir, ya hazme caso, aquí estoy. Y ojo, pasa en todas las familias, no crean que en la mía no pasa. Claro que sí, también pasa, y eso que creo que tenemos una buena comunicación, pero a veces depende del estado de ánimo de nuestros hijos, a veces depende de nuestro estado de ánimo, a veces depende de las situaciones que estamos viviendo, para que varíe este lenguaje y a veces se haga incomprensible. Entonces es importante que conozcamos muy bien los lenguajes de nuestros hijos, para que notemos cuando hay una situación externa que está afectándolo, cuando hay una situación que nuestros hijos no están pudiendo manejar, cuando hay alguna situación que esté violentando la dinámica propia de cada uno de nuestros hijos y también de la familia. Entonces, los lenguajes son muy importantes. Y sobre todo, lo más importante es observar y escuchar a nuestros hijos. Cada uno requiere tiempo de calidad. Si tienes 1, 2, 3, 4, 5 como yo o más hijos, pues organízate para que podamos tener espacios para que los escuchemos a cada uno en lo particular. Mira, por ejemplo, nosotros, cuando eran más pequeños mis hijos, organizábamos antes de cenar, que era el horario en el que todos estábamos pues juntos, ya ahí disponibles para cenar juntos, una recapitulación. Es decir, hacíamos una recapitulación de todo lo que había pasado en el día, y en ese momento cada uno podía ir expresando cómo se sentía, cómo le había ido en el día, qué le había gustado y qué no, si tenía alguna cosa que le preocupaba. Y entonces todos escuchábamos y todos acogíamos en el corazón, y de pronto alguno de los que estaban presentes, de mis hijos o mi esposo y yo, dábamos una opinión, pero una opinión habiendo escuchado, acogiendo el mensaje y dando una respuesta lo más certera posible. No es fácil. Yo sé que esto no es fácil, que implica tiempo, que implica disposición a escuchar. A veces también implica guardar silencio, ¿no? Para poder escuchar antes de hablar. Y las mamás y los papás tenemos la mala costumbre de hablar antes de conocer las circunstancias completas. Así que hoy te invito a que nos hagamos el propósito de escuchar antes de hablar,
escuchar a nuestros hijos, darles la oportunidad de que nos expresen lo que piensan, lo que sienten, lo que traen en su corazón, para que nosotros podamos acoger su mensaje y desde ahí dar una respuesta. No es fácil, lo sé, hay que romper paradigmas, hay que cambiar estereotipos, pero no es imposible. Así que este sería el reto para poder comenzar a aprender los lenguajes. Si tus hijitos están pequeñitos, estás en perfecto tiempo y puedes irlo haciendo a su ritmo. Pero si nuestros hijos ya son grandes, adolescentes, preadolescentes o jóvenes, porque esto aplica para cualquier edad, ojo, no tiene límite. Nunca es tarde para poder escuchar con los oídos del corazón, para acoger el mensaje y entonces responder lo más certeramente posible. Vámonos ahora al segundo tip, que es: conoce el medio en el que se desarrollan. Y claro, nuestros hijos ya traen características propias, pero el ambiente en el que se desarrollan les afecta, les modifica, les agrega o les quita características que van definiendo su personalidad y su forma de expresarse. Entonces, el ambiente familiar, nosotros les impregnamos ciertos valores, ciertas costumbres, cierta dinámica, pero cuando salen de este ámbito familiar y van, por ejemplo, a la escuela, pues los compañeros, los maestros, la propia dinámica de la escuela modifican un poco el lenguaje, a veces para bien, a veces para mal. Y por esto es súper importante que nosotros estemos observantes, como decíamos en el tip pasado, escuchando para ver cómo se van acomodando estas piezas que son importantes en el lenguaje. Ojo, no nada más en el lenguaje verbal, sino en el lenguaje no verbal, es decir, el corporal. Es importante entonces ubicarnos, hacer conciencia de que nos hablan nuestros hijos por todos lados y entonces debemos conocer el medio en el que se desarrollan. La escuela, como te decía, es un elemento súper importante que va modificando las costumbres y los lenguajes de nuestros hijos, pero también puede ser pues la amiguita, la familia de la amiguita o el amiguito, si van a clases de canto, de baile, de gimnasia, de fútbol, de natación, todos esos ambientes van sumando elementos para que vayan agregando a sus lenguajes propios. Entonces, las modas, pues también las relaciones interpersonales les van modificando el lenguaje y nosotros debemos conocer el medio en el que se desarrollan. Y ojo, una cosa más, el medio digital, el medio de la tecnología también va afectando su lenguaje. Por eso es importante que conozcamos a qué tecnologías se están metiendo. Por ejemplo, hay videojuegos que son violentos y que van modificando su dinámica. Hay videojuegos que son como un mundo virtual. Ojo, no es lo mismo virtual que digital. Digital es todo lo que tiene que ver con la tecnología. Virtual son mundos que no existen, que son imaginarios, pero que crean ambientes y que tienes que generar hasta tu propio personaje, tu avatar. Y muchas veces nuestros hijos entran en estos videojuegos y cambian la dinámica, cambian su proceder, porque en el videojuego se comportan de una forma y en la vida real de otra. Y cuando están mucho tiempo en ese videojuego, van modificando la personalidad de tal manera que ya no saben si están en el videojuego o en la vida real. Y no crean que es nada más para los adolescentes, Hay mundos virtuales hasta para nuestros hijos pequeñitos. No voy a decir nombres porque no quiero meter goles ni tampoco quiero influir en ustedes, porque a lo mejor para algunos puede ser bueno y para otros puede ser malo. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros hijos son distintos y tienen una personalidad particular y lo que le hace bien a uno pues puede no hacerle tanto bien al otro. Lo que sí es real y es claro es que los videojuegos violentos nunca hacen bien porque modifican los comportamientos y cargan a nuestros hijos de esta violencia que para nada es buena. Pero también es bueno conocer
este tipo de tecnología para saber en dónde andan nuestros hijos y cómo es que les modifican su comportamiento. Y vámonos ahora sí al tercer tip, que es cuando van creciendo, pregúntales qué quieren decir con algunas actitudes o gestos. Y es que fíjense, es súper importante ubicar qué es lo que quieren decir nuestros hijos con sus actitudes. Miren, poco a poco los vamos entendiendo, pero en el camino a veces tenemos que hacer un alto y decir, a ver, no te estoy entendiendo, y es mejor ir a preguntarles qué está sucediendo, porque así será más fácil poner en común los términos de este lenguaje, ya sea verbal o no verbal, y entonces sí poder entrar en este diálogo. Y me vas a decir, bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? Pues desde pequeñitos. Es que en lugar de cuando hacen berrinche, hacerles caso para todo, yo les hacía a mis hijos, les decía, a ver, si haces berrinche, no te puedo entender. Dime qué me quieres decir, porque no entiendo esta pataleta, no entiendo este berrinche. Y si gritas, no te entiendo. Mejor cálmate y explícame qué quieres decir con esta actitud. Al principio, pues era un poco más difícil porque eran pequeñitos. Pero ojo, nuestros hijos son pequeños, no tontos. Entonces, por supuesto que comprendieron después de 2 o 3 ocasiones en que les pregunté. Y entonces después, antes de hacer pataleta, iban y me decían, oye mamá, es que no me estás entendiendo. Pues sí, somos humanos, somos mamás y papás, no somos todopoderosos y entonces no podemos entender con claridad cuando los signos no son claros, cuando el lenguaje es confuso. ¿Qué cosa puede confundirme el lenguaje? Pues el cansancio, el hambre, el agotamiento. Ahora que está haciendo tanto calor, el calor afecta nuestro estado de ánimo y nuestro lenguaje se vuelve confuso. Por esto es súper importante que ubiquemos el hacer un alto en el camino y decir, vamos a poner en claro el lenguaje que estás teniendo a partir de ahora, porque este lenguaje no es claro para mí y quiero entenderte. Muy seguido podemos ubicar estos cambios en el lenguaje porque van creciendo nuestros hijos y no es malo decirle, a ver, no te estoy entendiendo, ven, explícame, a ver ahora, ¿qué quieres decirme? O sea, vale la pena que nuestros hijos sepan que no siempre comprendemos sus señales. Cuando tienen un cambio de actitud para bien, es bueno decir, oye, a ver, creo que estoy entendiendo bien, no sé, a ver, tú dime, ¿esto me quieres decir? Y hay que aplaudirlo, pero cuando están dando un mensaje negativo, un mensaje poco adecuado, que es hasta violento en su forma, también es bueno decir, a ver, ven acá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué estás haciendo berrinches? ¿Por qué estás tan violento? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te vas a tu cuarto? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué traes esos colguijes en el oído? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Yo no digo que esté bien o mal que traigan los colguijes en el oído, en la nariz, etcétera. No, eso es... o que traigan el cabello pintado de cierto color. No digo, ahorita no estamos hablando de que esté bien o mal. Lo que sí es que quiere decir algo y entonces necesitamos entender qué es lo que nos quieren decir con esos lenguajes que nuestros hijos van teniendo para poder después entablar una buena comunicación. Porque de otra forma, lo único que hay entre nosotros es ruido. Y el ruido no nos lleva a ningún lado, porque el ruido aturde, el ruido cansa, el ruido divide, y la división no es de Dios. Entonces, tengamos la paciencia de preguntarle a nuestros hijos, ¿qué me quieres decir? Con algunas actitudes o gestos, o también con algunas palabras, porque hay que decirlo. En la actualidad hay palabras que ya no son entendibles, hay expresiones que ya no son entendibles para nosotros, ¿no? El otro día
llegó ahí a la parroquia una servidora que, bueno, pues nosotros nos toca transmitir la misa a diario, gracias a Dios, y terminando la misa, pues guardamos micrófonos, hacemos, bueno, hay toda una labor, ¿no? Y llega una de las servidoras que ayudan también ahí en la liturgia, y la pregunta fue muy chistosa porque llegó y dijo, oigan, ustedes que están en onda, ¿qué quiere decir hacer mosca? Fue muy gracioso lo que pasó, pero la verdad es que es muy entendible porque hay expresiones en la actualidad que ya no entendemos porque no estamos en el contexto, en el mismo contexto en el que están nuestros hijos o en el que están los jóvenes. Y entonces hay momentos en donde ya no hace clic lo que nos dicen con lo que nosotros podemos entender. La actitud de esta niña fue genial porque fue a preguntar para poder comprender, para poder entablar un diálogo con la otra persona que le estaba dando esta expresión que no comprendía. Lo mismo podemos hacer nosotros con nuestros hijos. Cuando no sea entendible los lenguajes, tanto verbales como no verbales, con las actitudes o los gestos, es tiempo de preguntar. Y esto no nos quita autoridad, por el contrario, nos gana autoridad, porque entonces vamos a poder comprender con claridad qué quieren decir nuestros hijos con estas actitudes y así los vamos a poder ir ayudando en las diferentes etapas de la vida que van pasando nuestros hijos. Así que preguntar es de sabios y no hay preguntas tontas. Preguntemos qué nos quieren decir para poder comprender, escuchar con los oídos del corazón y así acoger el mensaje que nuestros hijos nos quieren dar con sus actitudes. Vámonos ahora al cuarto tip del día de hoy, que es descubre los patrones de comportamiento de tus hijos. Muy bien, ya hemos observado, ya hemos escuchado, ya conocemos lo que quieren decir nuestros hijos, ya les preguntamos lo que no entendemos y ahora sí vamos a conocer qué patrón van siguiendo nuestros hijos en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su diálogo. ¿Por qué? Porque los hijos, y nosotros también, ojo, esto aplica también para nosotros. Nosotros también generamos lenguajes y nosotros también generamos patrones. Pero si nosotros somos los mayores, pues nosotros debemos tener esa iniciativa para poder entablar un diálogo. Y si nosotros descubrimos el patrón de nuestros hijos, será todo más fácil. ¿Por qué? ¿Qué es un patrón? Es una serie de comportamientos característicos que nos dan un código, ¿no? Y este código significa cosas específicas. Les voy a decir algo muy concreto. Cuando nuestros hijos son bebés, son pequeñitos y no nos pueden hablar mucho, pero sí podemos darnos cuenta que un llanto o un bostezo viene después de algo en particular y nos quiere decir que están cansados. Sí, por ejemplo, empiezan a tallarse los ojitos, después a estar como incómodos, ¿no? Así como que a remolinarse en el lugar donde están. Después empiezan a quejar, así como entre que lloran y no lloran, pero se quejan. Y si no los atendemos en ese momento, pues entonces sí ya viene un pequeño llanto que después se va haciendo más fuerte hasta que se vuelve un llanto imparable, que solamente con un buen abrazo, con alimento, me recuerdo que alguna ocasión tuve que envolverlos a los pequeñitos en una frazada y darles calorcito, hasta entonces se calmaban y se quedaban dormidos. Esto pues pasó cuando no sabía yo este código, no sabía yo el patrón de comportamiento de mis hijos, pero poco a poco los fuimos aprendiendo y entonces después aprender los patrones nos puede ayudar también a nosotros para generar rutinas para que nuestros hijos estén confiados y sepan cómo comportarse. Es decir, si nosotros les ayudamos, voy a poner el ejemplo otra vez del bebé pequeñito que no sabe hablar, si nosotros les ayudamos haciendo lo mismo siempre, ellos se sentirán confiados porque ya saben que después de darles de comer, viene el cambio de pañal y después del cambio de pañal viene el baño y después de bañarlos
los vamos a vestir otra vez y después los vamos a arrullar de tal manera que les vamos a poner la misma música siempre para que sepan que ha llegado el momento de dormir plácidamente hasta el día siguiente. ¿Se dan cuenta? Los patrones, las rutinas generan seguridad en nuestros hijos y también en nosotros. Cuando conocemos el patrón de comportamiento de nuestros hijos, nos podemos sentir tranquilos, nos podemos sentir confiados y podemos entablar esta comunicación adecuadamente. El problema viene cuando hay un cambio en el patrón del comportamiento de nuestros hijos. Y esto puede ser el momento preciso para poner más atención en lo que está sucediendo, porque cuando hay un cambio de comportamiento, quiere decir que hay un agente externo que los está provocando, que está generando este cambio. A veces los agentes externos son positivos, y qué bendición, pero cuando son negativos, cuando hay alguien que los está molestando, cuando hay algo que los está haciendo sentir mal, cuando hay una situación que los hizo sentir vergüenza y entonces ellos generan un cambio de actitud muy marcado y se vuelven violentos y entonces nadie los quiere, nadie los comprende, es el tiempo de meter las manos como padres y madres de familia, volver a hacer un alto en el camino y preguntar, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? No te entiendo, dime qué pasa. Y saben, si de pronto tus hijos te dicen, ay, déjame en paz, ay, ¿qué te metes? Son cosas mías, no te preocupes. Estás en tu derecho de poner cartas en el asunto y mover las manos para ver qué sucede. Claro, hay que cuidar las formas, ¿verdad? No hay que ser tan invasivos, pero sí es tiempo de meter las manos, porque hay ocasiones en las que nuestros hijos están tan adentro, ¿no? O sea, el agua les llega tan arriba que ya no son capaces de salir por sí mismos. Necesitan que alguien desde afuera los ayude a salir, que puedan respirar, tomar aire para después, claro que sí, solucionar ellos sus problemas, pero siempre con nuestro apoyo, sea cercano, sea un poquito más de lejos y sobre todo con una gran comunicación entre padres e hijos y en familia. ¿Se fijan cuán importante es el tema de la comunicación? Es por esto que la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales es para todos. Vámonos ahora al quinto y último tip, que es: déjate guiar por el lenguaje por excelencia, que es el amor. Y es que fíjense, a veces todo lo que estamos hablando nos puede parecer tan difícil. ¿Cómo poder comprender todo lo que nuestros hijos pasa? Y entre más hijos tienes, pues más difícil es, porque son más lenguajes. Y el marido también tiene un lenguaje, y la familia, y ¿no? Y podemos caer en un caos tremendo, ¿no? Pero tranquilos. Hay un traductor por excelencia, que es el amor. No hay lenguaje, no hay código, no hay señal que no puedas traducir por el lenguaje del amor. El amor lo puede todo, porque el amor es Jesucristo. Entonces, si nos dejamos guiar por el amor, este lenguaje tan hermoso que nos ha dejado Jesucristo, si nos dejamos guiar por el amor, entonces sí podremos traducir cualquier signo, cualquier señal, cualquier código, cualquier señal, cualquier alerta que nos lancen nuestros hijos, la podemos decodificar, porque entonces miraremos por los ojos del amor, escucharemos con los oídos del corazón y entonces estaremos siempre dispuestos a comprender con el corazón, entender no nada más con el cerebro, sino con el corazón. A veces la razón nos dice una cosa y el corazón nos dice otra, y esto debemos tenerlo bien claro. Hay que buscar un equilibrio, pero como mamás y papás siempre debe ganar el amor. Todo lo debemos hacer con amor, por amor y para el amor. Entonces, es así que de pronto podemos hacer cosas que otras personas dirían, esto es una locura, pero ¿cómo es posible que le permita a este niño hacer tal o cual cosa?
pero con este lenguaje del amor sabemos que es la forma de expresarse de nuestros hijos y también podremos corregir, educar, podremos dialogar con nuestros hijos para irles guiando y cambiando un poco el rumbo cuando nos demos cuenta de que el rumbo que están tomando es equivocado. Y también con amor podemos irles dando palmaditas, animando, apoyando cuando nos hemos dado cuenta de que el rumbo que están tomando es el correcto. El amor lo cambia todo. El amor lo traduce todo. El amor nos permite comprenderlo todo de la manera más perfecta. Y cuando vemos que no podemos comprender alguna señal, con amor vamos a ir a preguntarle a nuestros hijos por amor para poderles comprender mejor. Nuestros hijos claro que se dan cuenta cuando nuestros actos están movidos por ese amor o cuando están movidos por una desesperación terrible y entonces sus reacciones son muy distintas. Es súper importante que nos dejemos mover por el amor, de tal manera que seamos capaces de comprender y aprender los 1001 lenguajes que nuestros hijos van teniendo y así también seamos capaces de ir adaptándonos a sus cambios por edad, por entorno, por moda y por todo lo que ellos vayan pasando. Con amor podemos ayudar más que con violencia. Yo sé que hay veces que hay que corregir, pero corregir con amor es una cosa y corregir con violencia es otra muy distinta. Así que el amor debe ser el lenguaje que rija la comunicación familiar, de tal manera que todos seamos capaces de dar la vida por el otro, de escuchar con los oídos del corazón al que está lanzando señales de auxilio, de observar con los ojos del amor todos los actos de nuestros hijos y así justificarlos. Ojo, justificar no quiere decir estar de acuerdo con todo lo que hacen. Decir, no, todo está bien. No. Pero sí tratar de comprender qué está sucediendo, por qué tienen tal o cual actitud, por qué se vuelven de tal o cual manera, por qué han cambiado sus actitudes. Y así, desde el amor, movernos a ayudarles para que estén siempre bien. Si esto implica una corrección fraterna, lo vamos a hacer porque lo hacemos con amor. Si esto implica una intervención mayor, meter las manos para ayudarles a salir del hoyo donde están, lo vamos a hacer por amor y con amor. Y si esto implica aguantarnos un poquito y no meternos para no entorpecer su proceso, también lo vamos a hacer. Vamos a aguantar un poco para no invadir su espacio, sus procesos y más bien vamos a estar alertas para, como les digo, ver por los ojos del amor, oír con los oídos del corazón y así acoger el mensaje que nuestros hijos nos dan. Es todo un arte, es una ciencia, pero lo más maravilloso es que el elemento, ¿qué les diré? Protagónico, el elemento que nos va a dar la llave en mano para poder llevarlo a cabo es el amor. Y yo creo que tanto tú como yo tenemos a nuestros hijos con amor y por amor. Así que Dios nos ha capacitado como madres y padres de familia de una dosis extra de amor para poderles dar al máximo este amor a nuestros hijos. Así que no te preocupes. Todos tenemos la capacidad de comprender y aprender los lenguajes, los 1001 lenguajes que nuestros hijos nos van dando y así, desde el amor, los podremos ayudar. ¡Wow! Podríamos hablar muchísimo más de este tema. La verdad es que es amplísimo, amplísimo, amplísimo. Y yo te ofrezco que la próxima semana seguiremos
ahora hablamos de los lenguajes y la próxima semana vamos a hablar específicamente de cómo lograr escuchar con los oídos del corazón. El próximo domingo será el domingo de la Ascensión del Señor y también el domingo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El mensaje el Papa ya lo sacó, ¿verdad? El texto ya lo dio desde el 24 de enero, día de San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores católicos, pero hemos venido trabajando sobre este mensaje y yo te ofrezco que la próxima semana el tema será escuchar con los oídos del corazón para que podamos terminar de acomodar todo esto. Vamos a ver algunas técnicas para poder escuchar a nuestros hijos con los oídos del corazón. Pero bueno, ¿qué te parece que nos vamos ahora al resumen de los tips que vimos el día de hoy? Tráete un papel, una pluma para que estés listo para ver el resumen de los tips que tratamos el día de hoy. Recuerda que estamos siempre dispuestos a aprender. Para poder comprender y aprender los lenguajes que nuestros hijos usan, primero, observa y escucha a tus hijos. Segundo, conoce el medio en el que se desarrollan. Tercero, pregúntales qué quieren decir con algunas actitudes o gestos. Cuarto, descubre los patrones de comportamiento de tus hijos. Y quinto, déjate guiar por el lenguaje por excelencia que es el amor. Pues este ha sido el resumen de estos tips. Ojalá que sea de utilidad. Si te ha gustado, si tienes algún comentario, alguna sugerencia, algo que nos quieras compartir, puedes hacerlo poniéndote en contacto con nosotros por medio de las redes sociales, tanto de Valora Radio como de cada una de las estaciones hermanas que nos comparten, o en Flor y Canto, Santa María Reina de la Paz, ahí también puedes hacerlo. Y si quieres hacer algo más personal, bueno, pues mándame un WhatsApp al 55 49 44 24 51. Estaré feliz de poder estar en contacto contigo. Bueno, pues el programa ha llegado a su fin. El día de hoy hemos terminado con la satisfacción de haber compartido este tema con ustedes. Gracias de corazón por habernos permitido entrar en sus hogares. Agradezco de manera particular a Valora Radio, a Lupita, a Lalo, a Mecha Pera, a Fabi que está en los controles. Gracias por hacer posible este trabajo de comunión, en esta espiritualidad de comunión desde Flor y Canto, Santa María Reina de la Paz, aquí en la diócesis de Querétaro. Y también agradezco a los demás medios que nos comparten este contenido. El canal digital de la Arquidiócesis de Monterrey, gracias de corazón, a Comunica Luz de la Arquidiócesis de León, a las diócesis de Cuernavaca, Linares, Valle de Chalco, Netzahualcoyotl, gracias de corazón por trabajar en esta espiritualidad de comunión. Yo soy tu amiga Silvia del Valle y te espero la próxima semana con más tips de una mamá de 5 hijos. Ojalá que podamos vernos y no te olvides, el próximo domingo es el domingo de la Ascensión del Señor y el domingo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Ojalá que puedas escuchar el mensaje. Hasta la próxima y como siempre decimos, que todo sea para la máxima gloria de Dios. Que Dios me los bendiga. Una madre siempre ama a los hijos que Dios manda. Sean de carne o sean de alma, los acoge con amor. Una madre da cariño y consuelo al corazón. Y aunque a veces se equivoca, intenta hacerlo mejor.